que el contexto de estas reflexiones que voy a plantear ahora se enmarcan dentro de la temática del gobierno del cuidado, que yo me encuentro trabajando en mi propio tesis doctoral. Entonces la temática del cuidado me surgió como inquietud desde el tema del cuidador domiciliario de personas dependientes, así como se denomina. Pero claro, estamos en un escenario en el cual el tema del cuidado ha adquirido tal ribete y generalidad que me ha movilizado a tener que organizar algunas ideas y plantearlas acá y conversarlas y discutirlas. Entonces paso a leer este texto, que es más bien un cierto ordenamiento de ideas, pero ahí los vamos a ir desplegando. En este breve escrito me interesa plantear una clave de lectura relativa a la pandemia, haciendo explícita la idea del autocuidado, que se nos aparece como una práctica múltiple que cruza el sentido de nuestra práctica cotidiana al intentar todos y todas de seguir viviendo y de la mejor manera que podamos. Para ello propongo indagar en esta figura el componente de subjetivación implicado en el régimen moral del autocuidado, que nos empuja a asumirlo, a mirarnos a través de él, a preguntarnos por nuestra vida, a orientar nuestro diario vivir, a situarnos en un afecto relativo al miedo o a la incertidumbre. En definitiva, a que nuestro modelamiento vaya en un determinado rumbo desde la ética que solapadamente se filtra en la configuración de la vida, como el COVID-19 nos intenta hacerla pensar. Es decir, en riesgo, en vida biológica, susceptible de enfermedad y por tanto de salud, riesgo económico, etc. En estos términos, es una problematización, una lectura crítica en torno al autocuidado. ¿Sí? A mi modo de ver, esta dinámica de gobierno es en sí mismo un exceso de poder, cada vez más desnudo, burlón, fascista, y no solamente, aunque con esto ya sería suficiente, el que se haya decidido eliminar determinada población por necesidades de la empresa. Si por la ética que instala como posibilidad de relación con nosotros mismos, a través de la relación con la moral, excesivo, excesivo del autocuidado, este gobierno excesivo, ¿sí? Este exceso de poder que está implicado en esta misma idea del autocuidado. En este escenario, y siguiendo la propuesta crítica de Foucault, me interesa reflexionar sobre las posibilidades de resistencia, que precisamente se encuentran en la experiencia límite que este exceso de gobierno ha producido y que continúa produciendo. Es como que estamos expuestos en una experiencia límite, pero esa experiencia límite, al ser límite, es pensable las posibilidades de resistencia que estarían fraguándose, estarían generándose, pero para previo ejercicio hay que desocultar la propia ética que está instalada en este humanismo del autocuidado que se impone desde la medicalización. ¿Sí? De esta manera, una lectura crítica sobre la forma de subjetividad que se produce desde esta gubernamentalidad desplegada en el autocuidado nos lleva a una reflexión ética para desde ahí auscultar las posibilidades políticas que surgen en la práctica crítica que desplegamos desde nosotros mismos hacia las normas que nos regulan. Práctica que es crítica y por lo tanto reflexiva, que reconoce las normas en tanto ejercicio de poder que nos ha sometido, poder que se ha hecho posible a través de las verdades que se han generado para que sea aceptable por los otros y por nosotros mismos. ¿Sí? Es en este sí mismo que modelado políticamente, este sí mismo del autocuidado, desde una lectura ético-política se hace visible, desde la crítica que toma distancia y lo problematiza. ¿Cuál es ese sí mismo en ese sentido que el autocuidado nos trata de establecer? Por tanto, ¿qué posibilidad de cuidarnos tenemos si el modo impuesto desde el gobierno del autocuidado nos delimita el campo de libertad a las formas biopolíticas, securitarias o disciplinarias? Tal vez la posibilidad de pensar de otro modo es interrogando a este cuidado desde el cuidado de sí. Entonces ahí como que la apuesta, como el cuidado de sí permite pensar y problematizar este autocuidado. ¿Sí? Y problematizar cuál es el sí mismo que se está constituyendo como subjetividad en este orden, en estos regímenes. A mi manera de entenderlo,
aunque puedo estar equivocado, nos remite precisamente a esa posibilidad de crítica. Estoy hablando del cuidado de sí, posibilidad de crítica sobre nosotros mismos, sobre las condiciones que nos han configurado como sujetos morales de nuestras acciones. En este sentido, ¿cuál podría ser el rendimiento estratégico ético-político del cuidado de sí como forma de resistencia al autocuidado? ¿Qué podríamos decir? ¿Te enferma por cuidar? Bueno, este autocuidado que te enferma por cuidar. Considero que un punto a considerar en este plano es la relación sujeto y verdad que se produce en el modelamiento político de nosotros mismos. Claro está, en que estos nosotros mismos es parte del proceso de modelamiento. Y esa es la trampa, digamos, esa es la estrategia, esa es una de las formas de cómo esta tecnología produce un sí mismo. Por lo que la interrogación es hacia esas verdades constitutivas de sujeto. Por lo que el doctor Loró, representado en este caso en el gobierno, ¿cierto? No nos impone duchas frías para que reconozcamos que estamos no locos, sino en riesgo o que tenemos miedo o que preferiríamos volver a la normalidad o asumir esta nueva normalidad, sino este orden del autocuidado deviene una práctica de confesión pragmática y dramática, diariamente, cotidianamente, ¿cierto? En nuestro propio vivir cotidiano estamos tanto en esta confesión de lo que somos y de lo que nos gustaría que pudiéramos ser o dejar de ser, ¿sí? En este escenario, digamos. Em, por el lado de la verdad del poder, puede ser pensada desde el lado del poder de la verdad y de cómo esta se expone desde el ejercicio crítico, quedando expuesta en su constitución como forma de veredicción, haciéndose contingente, histórica, por tanto, no sustancial, abriéndose de esta manera posibilidades estratégicas de resistencia y o lucha en torno a la relación de nosotros mismos, que nosotros mismos establecemos con la verdad. En estos términos, mi lectura desde la categoría de forma de veredicción es precisamente una posibilidad que Foucault nos entrega para ver la verdad en términos del poder de la verdad misma, ¿sí? El poder de la problematización en torno a las verdades que nos han ido constituyendo. Entonces, es el gobierno a través de la verdad, ¿sí? Y cómo esa verdad, por un lado, que nos sujeta, pero que en la relación que establecemos con ella está la posibilidad de la desujeción. Para desde aquí plantearle limitaciones al poder, o también plantear una crítica a las formas de gobierno que se han ejercido sobre nosotros, desde el gobierno que nosotros realizamos sobre nosotros mismos. El autocuidado como práctica ética instalada desde una racionalidad gubernamental neoliberal obstruye otras posibilidades de relacionarnos con nosotros mismos y con los otros. Y es en esta posibilidad de problematización de lo que es tan evidente en este escenario lo que el cuidado de sí nos permite. Es por ello que, a mi juicio, una posibilidad de crítica a este exceso de poder es precisamente construir una ética desde el cuidado de sí, que no asume un sujeto dado ni jurídico ni social, por tanto, no construido como un objeto dentro de las tramas de discurso de verdad ya dados, en este caso como empresarios de nosotros mismos, que gestionan sus vidas desde la reducción del riesgo, sino de dejar al descubierto la ética del autocuidado al problematizar su moral y la posición de sujeto en lo que nos dispone. En este ejercicio crítico parte precisamente la experiencia límite, reconocer esa experiencia límite en la que nos encontramos. Experiencia límite que se ha constituido precisamente por el desborde de los límites implicados en la gubernamentalidad, que en este caso adopta la forma de medicalización. Entonces, el ejercicio crítico se plantea respecto de las normas en las que nos hemos constituido y nos estamos constituyendo como sujetos, pero que es aquí en donde se encuentra el potencial de resistencia, como diferencia, como discontinuidad, ya que habiendo aprendido a movernos por las normas, tenemos la posibilidad de utilizarlas estratégicamente resistiéndonos a ellas. Este exceso de gobierno que se despliega en un registro securitario a través de la universalización y multiplicidad del riesgo sanitario, de contagio, no tanto por la enfermedad misma, sino por las condiciones institucionales. Este exceso de gobierno genera experiencia límite,
pero esa experiencia límite es límite precisamente por la posibilidad de dar cuenta de los límites del poder. Y eso se genera a través de otra forma de relación que tengamos con la verdad y que esa relación nos constituyamos, ¿sí? De otra manera. La crítica, y en este sentido la crítica como práctica ético-política en este escenario. La propuesta ético-política contenida en la gubernamentalidad tiene un carácter eminentemente estratégico. Es un legado que de cierta forma Foucault nos entrega, de cómo en la propia gubernamentalidad está la posibilidad del autogobierno, ¿sí? Por tanto, no situado en el plano de las intenciones que los sujetos podrían tener, sino de las propias prácticas en las que me relaciono con las normas, con las prescripciones normativas, pero no como sometimiento, sino en términos reflexivos y críticos. La normalización del autocuidado es tecnología de modelamiento de sujetos. Por tanto, una relación crítica conlleva asumir como parte de la estrategia política el observar lo estratégico de esta tecnología, para desde ahí plantear la resistencia. Por tanto, constituirse como sujeto en la relación crítica con las evidencias que lo han modelado para su sometimiento y para su propia objetivación. Esta relación crítica en torno a las verdades que reconoce que lo han constituido y que ya no está dispuesto a aceptar, no estamos dispuestos a aceptarla, sino como forma estratégica. Es la ética posible al pensarla como forma de gubernamentalidad dentro de la cual emerge nuestro modo de ser como autogobierno. Esta modelación política del sujeto, sujetado por el autocuidado, se debe criticar en orientación a la desujeción de este autocuidado, ¿sí? Constituyendo una posibilidad de modelamiento ético, que sería aquel que hace una experiencia de sí mismo, cito, digamos, y a partir de ahí se modifica por medio de diversos criterios y prácticas. Por lo tanto, no confrontar una realidad ideada, ¿sí?, que nos oprime, sino que movernos dentro de las propias fisuras que esta racionalidad en su exceso deja abiertos. Por lo que más que un rechazo negativo de esta realidad, se hace una experiencia de ella y de sí en el interior de ella misma. Cierra la cita Smith. En este sentido, ejercicio crítico es también preguntarse por la veredicción del autocuidado, para objetivando esas verdades, tomar distancia de ellas. Pensamiento crítico, tomar distancia, no aceptar ni el sujeto, ni el objeto, ni la reflexión en torno a ello. Enfrentar desde la verdad al poder consigo mismo. La veredicción permite eso. La veredicción, la categoría de veredicción en términos de relación sujeto y verdad, vida, permite ese distanciamiento, ¿sí?, para construir otra posibilidad. El poder, el poder que busca dominar a los individuos se ve puesto en confrontación con el individuo que sabe constituirse a sí mismo. Otra cita de Schmitt. O también, un sujeto surgirá en relación con un orden de verdad establecido, pero también puede adoptar un punto de vista sobre ese orden establecido que suspenda retrospectivamente su propia base ontológica. Cita de Butler. La ética como práctica crítica. Entonces, acá algunos elementos de acuerdo a la noción de ética y de las lecturas que he estado haciendo, que están, por supuesto, ahí sujetas a discusión. Si pensamos esta diferenciación importante que establece Foucault en torno de ética respecto a la moral, nos plantea la posibilidad de que en el propio ejercicio ético esté el problematizar la moral, ¿sí? Y en esos términos, si pensamos uno de los componentes de la ética, esta sustancia ética, ¿sí?, que en términos de definición no es en sí misma una sustancia, pero que tematiza críticamente la idea de sujeto-sustancia, relevando los aspectos específicos de ese sí mismo, que serán objeto de una conducta moral. Ese sí mismo que habíamos estado conversando, ¿sí?, que el cuidado de sí problematiza, ¿sí?, preguntándose, ¿cuál es ese el aspecto? Esto es lo que se pregunta la sustancia ética. ¿Cuál es el aspecto, la parte de mí mismo o el comportamiento que está en relación con una conducta moral? Es como preguntarse por la propiedad, por la materialidad, la propia materialidad que ha sido objetivada en el cuidado de sí, ¿sí?, para que se revele por sobre otras posibilidades de mí mismo. Perdón, no dije cuidado, sí, del autocuidado era, ¿sí? De nuevo, es como preguntarse por la
propia materialidad que ha sido objetivada en el autocuidado para que se releve por sobre otras posibilidades de mí mismo, mis emociones, mis miedos, mi condición de ser vivo que puedo morir, la distancia social como necesidad del propio cuidado y el de los demás. Por tanto, mi propio sujeto político. Es, el segundo aspecto en estos términos, en torno a la ética, es el modo de sujeción, que refiere a la manera o el modo por el cual se invita e incita a la gente a reconocer sus obligaciones morales. De esta manera me siento ligado a la norma porque es por mi bien y el de los demás. Estar enfermo o no es lo central en este aspecto. Podríamos decir la ética política contenida en la medicalización. En este sentido, lo relevante es reconocer el por qué motivo tendría que obligarme a aceptar o rechazar la norma. O más bien, ¿qué es aquello que estando más allá de mí mismo hace que para mí sea obligatorio tener que remitirme a las normas de la sociedad, que en este presente se explicita como posibilidad de vivir? Modo de sujeción. El modo de sujeción ya nos pone en una posición de sujeto respecto del precepto que decido seguir, estableciéndose una relación crítica que hace posible preguntarse por las normas, por la relación que tengo con ellas, ¿cierto? Esa problematización, digamos, ética en torno al modo de sujeción. Esto nos lleva al tercer aspecto, que es el trabajo ético sobre sí mismo. O como dice Foucault, las prácticas de sí, concretas o las formas de ascetismo a través de las cuales nos elaboramos a nosotros mismos. Podríamos decir, esta hermenéutica del sujeto que se autocuida y que en esa práctica se modela desde las verdades que se exponen en la renuncia a sí mismo. Pero trabajo ético es también reconocer este trabajo que llevo haciendo para resistirme a él, desde el momento en que puedo tomar distancia crítica, para desde aquí producir la propia elaboración en resistencia a esta elaboración medicalizada. Es como pasar de un autocuidado que se sostiene en una relación de conocimiento de nosotros mismos, ¿sí? Esa trampa cartesiana, ¿cierto? Dentro de las verdades en las que nos reconocemos, ¿sí? Es como pasar del me conozco a mí mismo, ¿cierto? O me autocuido en el marco de un discurso de verdad que ya me definió como soy, y en ese soy me autocuido, a preguntarnos sobre lo que hacemos y hemos hecho para adecuarnos a estas reglas que ahora objetamos por ser insatisfactorias con nuestra situación presente. Por último, el cuarto aspecto es el telos, el fin determinado desde el propio sujeto en relación reflexiva con las normas que lo constituyen. Es decir, ¿qué espera alcanzar el sujeto a través de su conducta moral? ¿Cuál es su finalidad al proceder de determinada manera? El telos de nuestra relación ética será el sobrevivir. ¿Eso es lo que el fin de toda nuestra conducta moral en estos momentos, sobrevivir? Bueno, eso sería tal vez lo que interesa que pensemos, pero el telos puede ser actuar para generar las condiciones para que se pueda pensar de otra manera el vivir, no como un ideal, sino en oposición, si se quiere, punto por punto, con la finalidad que se intenta establecer como verdad, la verdad en la cual se intenta que nosotros nos pensemos. Una pregunta abierta para la discusión, y esto para cerrar. Para finalizar, en este escenario, ¿cierto? Y de discusión, del cuidado de sí, me gustaría poder abrir para que podamos también conversar en torno a la posibilidad de cómo desde el cuidado de sí pensar la práctica ético-política en estos términos. ¿Cuál es la posibilidad de autogobierno disponible en este escenario de pandemia? ¿Cómo sería pensable un cuidado de sí desde los otros, en resistencia al autocuidado y que nos permita construir una gramática política sobre lo colectivo? Ahí citando a Adán, que señala el tema de la gramática política. Esta exposición, no, eso ya, eso, eso tendría que haber ido antes, pero terminó. Entonces, eh, es como la invitación a poder discutir y reflexionar este escenario, haciendo el ejercicio de poder situarnos en la perspectiva ético-política en la cual nos sitúa Foucault para ver otras posibilidades de actuar y de pensarnos colectivamente, y también en términos políticos, ético-políticos.
Eso, gracias. Oye, gracias, Harold, por la presentación. Es una presentación que tiene como, no sé yo, como que hay hartos puntos en los que reparé, pero básicamente hay uno que tiene que ver con algo que iniciaste en el texto y que lo fuiste desarrollando, que tenía que ver con esto, lo que podríamos llamar el momento o el gesto de la crítica, ¿no? Y que me resulta bastante como iluminador y gatillador de algunos problemas, porque básicamente la tradición filosófica más ortodoxa o más convencional, podríamos decir, la crítica, sobre todo pensando en su momento como inicial, el momento kantiano, está asociado a una crítica que tiene que ver con condiciones epistemológicas, o sea, es una crítica que va en el orden del conocimiento, ¿ya? Y que pareciera ser que en el caso de Kant, por ejemplo, se trata de una crítica que le devuelve el protagonismo al sujeto de conocimiento. Vale decir, si por ejemplo Descartes, que tú lo mencionaste también, había levantado las sospechas sobre las posibilidades del conocer, y sobre todo con esta figura hipertrofiada como del genio maligno, Ujú. lo que teníamos en Kant era a su vez una suerte de parapeto dentro de ciertos límites, dentro de los cuales se podía conocer con cierta verdad, ¿ya? O sea, hasta acá llega el genio maligno, si yo me resguardo de ciertos confines, puedo conocer igualmente eh, con cierto cuidado, pero con cierta certeza a la vez. Para Kant lo que le preocupaba era no traspasar esos límites, porque si no ahí ya puedo empezar como a, a conocer, o no a conocer, sino a delirar un poco, ¿ya? Sí. Pero siempre se trataba, por una parte, de una crítica que le devuelve el protagonismo al sujeto de conocimiento, que no lo desarticula, que no le quita el piso. Y por otro Sí. lado, que está en el orden del conocimiento, no en el orden de la ética, ¿ya? Y que por lo tanto deja el ámbito de la moral como en un descampado, sin mayor como protección. Eh, y por lo tanto yo creo que en base a lo que tú planteaste, quizás la pregunta que tendríamos que perfilar hoy en día es si podemos establecer algunos elementos para una ética, una mirada que se devuelva al sujeto, pero que por una parte ya no le devuelva protagonismo, o sea, no se trata de una crítica que lo proteja, sino que una Ujú, crítica ujú, que justamente lo ponga en cuestión, y en ujú. segundo lugar, una crítica que permita como avisorar o establecer una suerte de germen de, de una ética que ya no sea en el orden de lo normativo, sino que sea en el orden de lo facultativo, de lo que podemos hacer, no de las pautas que nos pueden como guiar. Bueno, hasta ahí eso, como las preguntas que me rondaron. Gracias, bien. Muy bueno. Iván Igual iba a ser. y después Dustin, después Andrés. Sí, Harold, a mí me gustó mucho la presentación, ya algo te comentaba acerca de tu texto que me compartiste, que es tu texto más general de esta presentación. Y, y retomando algunas cosas que también a mí me interesan, particularmente de tu exposición, y tiene que ver con lo que al principio comentaba tu Yang también. Ciertamente en Foucault la crítica funciona de otro modo en relación a cómo el pensamiento crítico entendió la crítica, ¿no? De otro modo a cómo funciona en el marxismo, por ejemplo, de otro modo a cómo funciona en Kant, como inaugurador de una tradición crítica. ¿No? Y ese otro modo efectivamente involucra o es indisociable de una experiencia de transformación del sujeto. ¿No? Como se hace un libro experiencia, ¿no? En esa entrevista Foucault reafirma justamente esa disposición respecto a las implicancias que tiene la crítica y cómo formular una crítica más allá de un sujeto del conocimiento, ¿no? Más allá justamente de un sujeto que se reconoce en un logos como ratio, como razón crítica, ¿no? Y desde ese punto de vista, entonces, el problema político ciertamente cobra un nuevo sentido, ¿no? Porque pareciera ser
que para hacer la crítica es necesario encarnar una cierta disposición transformadora, no tan solo en relación a la realidad que se critica, al objeto, en este caso de conocimiento, sino respecto al sujeto que la pronuncia, ¿no? Entonces las resonancias allí con la parresía, por ejemplo, griega, que luego Foucault estudia en sus discursos de los años 80, resulta muy clara, ¿no? A propósito de esas entradas que son claves de lecturas también para poder entender el modo en que Foucault está planteando la relación entre lo ético y lo político, ¿no? Bueno, dicho eso, a mí lo que me interesa preguntarte, Harold, es más bien cómo tú estás tratando de pensar la relación, en este caso, entre lo ético y lo político, porque dentro de la tradición de pensamiento político, si nosotros quisiéramos hacer una lectura arqueológica de lo político, detectamos con mucha facilidad el que lo ético ha estado arcaicamente disociado justamente de lo político, ¿no? Y que más bien esa disociación coincide con un hacer tecnológico de la política misma, ¿no? El sentido de la política en Grecia es indisociable también de la tecné, desde ese punto de vista. Entonces, hay una cuestión ahí que es interesante también contratar a propósito de por qué se desaloja lo ético de la actividad política. Entonces me interesa ver cómo tú lo estás pensando, cómo piensas esa relación, porque también una de las opciones, cuando se piensa esa relación, por ejemplo, como prolongación, sería deshacer la política, ¿no? A favor de una ética. Y ese es un problemón, digamos, ¿no? La disolución de la política a favor de una ética. ¿Qué tipo de ética, no? ¿En qué términos podría plantearse algo así? ¿Foucault permitiría pensar algo así? ¿Autorizaría una lectura de ese tipo? Son preguntas que a mí me rondan en este momento a propósito de las cosas que yo también estoy trabajando. Y te las devuelvo a ti en parte para ver cómo tú las pensáis también. Eso. ¿Quieres responder, Harold, mejor o no? Ya tiene hartas preguntas. Sí, tengo. Eh, a Hagamos ver, los últimos dos comentarios, pues, ¿no? Para Ya. que dé sí, la... ¿Sí? ¿Mejor? Claudita ahí llamando. Claudia, que sí. Perdón, es que me llaman por teléfono. Sí, pues demos la vuelta, yo creo, ¿no? Yo también Eso. tengo un comentario, entonces me quedo al final. Demos una Vale. vuelta primero con esto, de ahí Harold comenta, contesta. Ya. Eso. ¿Qué seguía? Dustin. Dustin. A mí me gustó harto la exposición, Harold. Y después de... Es como entretenido igual el cambio de la última vez que te escuché o de la última vez que conversamos igual es maravilloso, como la mutación y me encantó el texto. Yo quería ir como a las preguntas, porque como las que estabas provocando, la posibilidad de autogobierno disponible en este escenario de pandemia. Yo que te quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo ves tú, o cuando empezó esto, así como el tema de las identidades locales, que ya habían emergido como en el estallido social, como que una de las tecnologías, por llamarlo así, como colectivas, fue cerrarse, pero cerrar como cordones, el concepto de cordón, que era como una afuera y una adentro de cuidado, ¿cachai? Hoy día, por ejemplo, en Temuco ya bajaron los cordones, así como que ya no hay plan, no hay gobierno, se fue a la mierda todo, así como se acabó. Entonces, en ese momento para muchos alcaldes o para muchas comunidades al final, como que aparecieron como actores de este cuidado, de un cuidado hacia adentro. Eso quería preguntártelo. Y en el otro, que ¿cómo sería pensable un cuidado de sí y de otros en resistencia al autocuidado? ¿Y qué nos permitiría construir una gramática política sobre lo colectivo? Yo creo que Foucault siempre, o sea, no sé si siempre, pero en el tema de las tecnologías del yo, está en presente esta idea del el cuidado de sí. Según lo que yo como he revisado, o sea, o lo que he investigado, que es el tema de la precariedad, al final tú estás dando cuenta de como vidas o sobrevivencias, pero te estás poniendo como en el plano de algunas vidas, o sea, como de las vidas más precarias. O sea, entiendo pensarlo en el tema del cuidado. Hay vidas que ya
que se han cuidado de por sí, que tienen una tecnología instalada y es la dominante, digamos. Tú lo encuentras hasta en los sujetos como que la teoría podría decir como más subalternos, donde hay una tecnología del yo que está centrada en un cuidado narcisista, egocéntrico y también dentro del marco de las posibilidades de sujeción que le da el régimen, ¿no? Entonces, yo lo pongo en el caso, por ejemplo, de las ollas comunes, o sea, como para llevarlo a algo bien práctico, ¿cachai? Como, las prácticas de solidaridad que se están dando hoy día. Raúl Sivecki también lo dice, o sea, y Maristela Zampa también, como estas lógicas de encuentro comunitario que se están desarrollando, traslapando también los territorios, este encierro urbano, ¿cachai? Que ya era anterior a esto, como régimen de ciudad. Eso, Harold. Bacán. Sí. Muchos. Oye, Harold, también sumarme al agradecimiento en el fondo del texto y la presentación. Está súper interesante, está como bien encaminado. Y que bueno, obviamente que sea parte como de un proyecto de investigación más amplio, ¿no? Está, por ahí comentáis que estáis como en el tema doctoral, digamos, en este rollo, y entonces como tremendo desafío en el que estáis metidos. Pucha, dos o tres comentarios. Primero, bueno, estoy como de acuerdo, comparto en ese sentido de que, digamos, el ejercicio que estáis como intentando hacer como de problematizar, interrogar en perspectiva como Foucaultiana, un discurso que finalmente es un discurso como de gobierno, ¿no? La cuestión del autocuidado puesto en esa clave. No es, digamos, no es el enunciado autocuidado en abstracto, sino que es específicamente el autocuidado en el contexto de discursos de gobierno, ¿no? Y yo creo que esa cuestión habría que enfatizarla porque, como lo hemos conversado en otras sesiones, últimamente, en los últimos años, del cuidado ha venido hablando mucha gente, ¿no? Y entonces, claro, no se trata de una interrogación generalizada acerca de la cuestión del cuidado, o del autocuidado, sino del autocuidado en el contexto de discursos de gobierno. Y esa cuestión, obviamente, me parece interesante, muy relevante, porque uno tendría que problematizar todo lo que venga, digamos, desde los dispositivos gubernamentales y sospechar, digamos, todo lo que venga, en ese caso, como de estos discursos, que son los discursos del poder, ¿no? Pero luego, y justamente por eso, porque es la cuestión del autocuidado en el contexto de un discurso gubernamental, digamos, como para lo que viene, ¿no? El desafío como de especificar cada vez más, toda vez que lo que se trata es como lo que decía Iván, ¿no? Relacionar la ética con la política, especificar en el sentido de quiénes han venido hablando del autocuidado en términos gubernamentales. Son médicos, tú por ahí dices, ¿no? En la cuestión de la medicalización, pero también hoy día son los psicólogos muy fuertemente, son los ministros muy fuertemente, los alcaldes hablando del autocuidado muy fuertemente, y tratar de pesquisar en ese sentido cuáles son los énfasis y las diferencias, ¿no? En este como discurso del autocuidado. Y desde cuándo también se ha venido hablando gubernamentalmente de la cuestión del autocuidado. Cómo se hablaba antes y por qué hoy día ha cobrado tanta fuerza, por ahí tenga que ver con el régimen neoliberal, ¿no? Pero es una pregunta que uno tiene. ¿Por qué se ha venido, digamos, articulando con tanta fuerza, gubernamentalmente hablando, el tema del autocuidado? Eso por una parte. Y lo segundo tiene que ver más bien, Harold, digamos, con tu otra inquietud, ¿no? Respecto de este tema, uno podría decir, yo detecto una inquietud como problematizadora de tu parte o de ejercicio crítico, que es interrogar este régimen de verdad, pero por otro lado, una cuestión que también es muy política, que es cómo pensar de otro modo la cuestión de los cuidados, ¿no? Ya no solamente en clave como gubernamental, sino salir de ese registro y darle... y es como pensar el autocuidado, el cuidado, más que el autocuidado, el cuidado siempre abierto a la relación con otro, ¿no? Sí. Incluso uno podría interrogar muy fuertemente la falacia de todo lo que empiece con autocuidado, pero también con autogobierno, ¿no? O autonomía, incluso, ¿no? Y entonces, ¿cómo pensar la cuestión de los cuidados
considerándose siempre expuesto a la presencia del otro, ¿no? Y eso en la historia de la filosofía y las ciencias sociales ha tenido muchos nombres, y uno de esos nombres es la cuestión de la comunidad o lo comunitario, las prácticas comunitarias, como lo decía el compañero anteriormente. Y entonces, claro, a mí me da la impresión de que deconstruyendo la cuestión del autocuidado, se abre también la posibilidad de pensar el cuidado en relación a lo otro, ¿no? Y lo otro puede ser una infinidad de prácticas, una infinidad de relaciones, una infinidad, digamos, de formas, ¿no? Sí. Eso. Y lo último, que todavía más me parece importante seguirse metiendo en esta cuestión, porque hoy día, incluso desde los discursos gubernamentales, se ha ido instalando esta cuestión de los cuidados como alternativa al discurso de la guerra. No sé si han escuchado en los medios últimamente, ha aparecido entonces de que para salir del discurso de la guerra, que también ha sido problematizada en nuestras sesiones, bueno, habría que meterse en el tema de los cuidados. Pero también hay una trampa gubernamental ahí, ¿no? O sea, uno no debiese ser tan ingenuo como de decir, bueno, la alternativa al discurso de la guerra, en el sentido gubernamental, está por el lado de los cuidados. Puede ser como la otra cara de la misma moneda, en el fondo, ¿no? Eso, Harold, muchas gracias como por la presentación y el texto. Gracias, Manu. Vale, gracias, Andrés. Creo que vengo yo. Como raro. Me autodesigno. Y después tuya. Sí, gracias, Harold. La verdad es que a mí también me pareció muy, muy interesante el texto. Es muy claro también, yo creo. O sea, dentro de todo la densidad teórica que pueda haber, pero... Yo lo encontré peludo. Amable, un texto bonito, así que me gustó, me dan ganas de leerlo. Un poco hacer unos comentarios y partir con el final de Andrés. Sí, creo que hay toda una apropiación por parte a llamarles desde el poder o estatal y de los medios de comunicación, que no sé si están desde el Estado, ya diría más bien de la tele, ¿ya? En torno a esta cosa de entre guerra y cuidado, porque esa es una alternativa que se dio mucho dentro de la teoría feminista, ya vinculados como al ecofeminismo, ya en que efectivamente se sitúa la guerra o el cuidado como la antítesis de la guerra, ¿ya? O sea, como una dialéctica que está puesta desde ahí, y también desde una relación desde el punto de vista del sujeto, porque efectivamente se piensa que las mujeres son las que cuidan y las mujeres son los botines también de guerra. O sea, efectivamente las mujeres son las que sufren en tanto género también todos los efectos de la guerra desde el punto de vista sexual, por ejemplo, ya son botines de guerra. Entonces, hay toda una propuesta también ética, podríamos decir, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta mirada ecofeminista, ¿ya? De plantear un ideal que tenga que ver con el cuidado del otro. Y de ahí quiero agarrar un poco la relación, porque sí, estoy de acuerdo que hoy día aparece todo el tema del cuidado, porque que está evidentemente muy modelado por la gestión neoliberal. O sea, a tal punto que el ministro termina diciendo, esto es problema de que ustedes no se cuidan, ¿ya? O sea, en el fondo ustedes la embarraron, no se cuidaron, entonces, por lo tanto, entonces hay toda una visión muy neoliberal, pero que sí me parece ha recogido ciertas cuestiones que vienen de tradiciones más críticas, o ha hecho retraducciones, ya despolitizando, por lo tanto, quitándole la parte crítica, o no sé, haciendo toda una retraducción media perversa, de ciertas cuestiones que circulan, desde las miradas más críticas. Pero sí también creo que es curioso que cuando se habla de cuidado, se pone el acento, quizás desde la mirada de la posición sexual también de Foucault, en el acento en el cuidado de sí, pero no en el cuidado del otro. Entonces, también ahí, porque me parece que también hay dos dimensiones que es, o hay una tensión también, ¿ya? Porque Harold pensaba en la idea de Butler, por ejemplo, a propósito de Dusten, que también lo habló, de la precariedad, o sea, esta idea de las precarious life versus la vulnerabilidad, ¿ya? O esta distinción que hace ella entre la vulnerabilidad en tanto condición humana y sujeto
sujeto de deseo del otro, en el fondo, o sea, como sujeto que solo, nace solo en el mundo y necesitas del otro, del gran otro, ¿ya? Esa cosa media lacaniana también que hay ahí en la conceptualización de Barthes. Pero, y también habla de la precariedad, ya que tiene que ver con las condiciones de existencia, ¿no es cierto?, en relación a un régimen específico económico, de poder, lo que sea, ¿ya? Y que tiene que ver con el marco performativo, en el fondo, de quién es reconocido como sujeto, ¿ya? Entonces, es interesante porque, en el fondo, en ese marco performativo de quién es reconocido como sujeto, ya ella no solo habla de la construcción de sujetos, sino más bien quién es reconocido. De hecho, habla de quién tiene derecho a tener derechos. O sea, una cuestión más atrás, ¿ya? O sea, una cuestión ontológica, podríamos decir. ¿Ya? Ahí efectivamente hay una distinción, creo yo, entre el sujeto que tiene la posibilidad del cuidado de sí, ¿ya? Como posición ética, pues, quizás podríamos decirle, pero aquel sujeto que está obligado al cuidado del otro, ¿ya? Y cuáles son las posibilidades, ¿no es cierto?, de acción en relación al cuidado de sí. Entonces, a propósito de situar quizás la discusión en un plano más concreto, ¿ya? Porque, claro, hoy día aparece, insisto, como todo esto del cuidado de sí, porque parecieran que ciertos sujetos están hoy día interpelando o están siendo, ¿no es cierto?, enfrentados frente al problema del cuidado del otro, ¿ya? Entonces ahí como que me parece que hay como un retorno al cuidado de sí, ¿no es cierto?, pero efectivamente porque lo que hoy día la pandemia nos puso fue, en el fondo, una interpelación, ¿ya?, al cuidado del otro, ¿ya?, que históricamente ha estado puesto en un solo sujeto, ¿ya?, o en ciertos sujetos. Entonces, no sé, ¿cómo tú lo ves? Por un lado, el diálogo que hay entre la mirada de Foucault sobre el cuidado, ¿ya?, con los registros antiguos, más anteriores, o que van por otro lado, ¿no es cierto?, como más de la teoría feminista, la ética del cuidado, con la cual yo no comparto. Para mí el problema de la ética del cuidado feminista es que parte de un sujeto fundante de una ética, ¿ya? Y yo creo que es al revés, o sea, esta parte de que las mujeres, por ser mujeres, van a practicar, ¿no es cierto?, una ética de cuidado. Yo creo que eso ya a esta altura, ¿no es cierto?, no cae por su propio peso, no comparto esa idea fundante del sujeto femenino. Entonces, pero cómo hay un diálogo crítico quizás con esa lectura, ¿ya?, con esa tradición crítica también, que en el fondo es la primera que también visibiliza el tema del cuidado, quizás no de las mejores formas, pero bueno, pero lo coloca. ¿Cómo puedes dialogar también con la perspectiva de la precariedad de Butler, por ejemplo, que ahí también ella justamente habla del tema colectivo, o sea, y eso, en realidad eso, diálogo un poco con otras perspectivas críticas. Vale. Bueno, compañero, compañera. Espera, Harold, es que Tuyan Sí, había levantado la mano. perdón. ¿Tuyan? ¿Sí? Pero ¿No? ¿Ya no? sí, para Ya, tratar de ya. responder preguntas, reflexiones que se han planteado. Le agradezco muchísimo. Para mí es muy enriquecedor todo esto. Así que voy a tratar de alguna manera responder, puede que de forma tal vez insatisfactoria con las expectativas, pero vamos a tratar de plantear algo. Bueno, lo que plantea el Tuyán de manera bien súper esquemática, precisa, da el punto ahí clave en cómo yo he ido entendiendo el tema del cuidado de sí, de alguna forma. ¿Sí? Influido también por lectura, aproximaciones que he tenido en torno a mismo Heidegger, qué sé yo. Es como la tradición de esta idea del cuidado de sí, que como dice Tuyán, una, una tradición crítica, digamos, centrada en el sujeto epistemológico, es decir, en el conocimiento, ¿sí?, y cómo me relaciono conmigo mismo desde el conocimiento, cómo me modelo, cómo me modelan desde el conocimiento. Claro, el cuidado de sí, de cierta manera, pone en tensión aquello. ¿Sí? Entonces, una apuesta ético-política de Foucault
es problematizar precisamente esos supuestos epistemológicos que están a la base, ¿sí? Y eso ya está, digamos, en las palabras y las cosas. O sea, la muerte del hombre no es la muerte del hombre, es la posibilidad de otra cosa. Abramos una posibilidad, ¿se fija? Pero dando cuenta, y ahí es donde me interesa mucho ese elemento, de esa ética oculta, tal vez no tan explícita, que está, ¿sí?, en ese humanismo, ¿sí? Entonces, para mí, el autocuidado está plagado de humanismo, de ese humanismo que hay que desocultar, ¿sí? Y que precisamente lleva a que al mirarnos como seres humanos y que con todas nuestras debilidades, con todo lo que la articulación del gobierno del cuidado, de ahí que planteo la idea del gobierno del cuidado, más allá de la idea del gobierno de turno, sino que tiene que ver con esta multiplicidad. Entonces, como decía el André, que me parece súper pertinente, claro, ¿quién habla de cuidado ahora? Médicos, políticos, periodistas, todos hablan del cuidado. Entonces, es tal, digamos, el discurso relativo al cuidado como una forma de verdad, ¿cierto?, que a través de la cual opera el gobierno, ¿sí?, la gubernamentalidad en su multiplicidad, ¿sí? Entonces, poner, digamos, la sospecha ético-política en torno a esa configuración de sujeto, esa configuración de vida, ¿sí?, que se está generando desde ahí, es como es la apuesta. Entonces, no sé si respondiendo de alguna forma a lo que preguntaba, ya se me perdieron ya los temas, lo que preguntaba Tuyan, aquí está. Claro, yo lo interpreto como no sé, este tema de la posibilidad, ¿cierto? Una ética desde la posibilidad, no una ética que faculta, que decía, ¿no? No una ética de lo dado, sino una ética de lo posible. Una ética que se construye desde el pensar en lo posible y no pensar en lo posible desde una idea vacía, sino desde la resistencia de aquello. Eso entonces es una operación, ¿cierto? Bueno, ahí se me arranca el dato, se me arranca la teoría del sistema. La operación, esa es cómo construir una posibilidad respecto de, ¿cierto?, esa experiencia límite en la cual estamos, ¿sí? Pensarnos, si quieren, como el Dasein, si quieren, pura posibilidad, ¿ah? ¿Por qué este sujeto dado, ¿cierto?, este del autocuidado, ¿sí?, de construirlo, desmontarlo, problematizarlo, ¿sí? El cuidado de sí como un ejercicio de problematización en torno a la configuración de sujeto. No sé a qué llega uno. Yo no creo que Foucault esté pensando en que uno va a llegar a un determinado sujeto. Eso no es parte del ejercicio, sino precisamente en que el ejercicio de construcción de sujeto es asumirlo, tomarlo, ¿sí?, y tomarse a uno mismo como posibilidad, ¿sí?, que tensiona, que lucha agonísticamente, no sé cómo se dice, respecto de aquello que nos está, de cierta forma, oprimiendo, de lo que nos está limitando posibilidades. Entonces, como podría, o sea, de acuerdo a lo que plantea el Tuyen, si yo cuando estoy pensándome como posibilidad es porque me estoy pensando también como diferencia a las posibilidades que se están negando, ¿sí? Claro, ¿cómo traducir eso en una ética, digamos, en una ética práctica
política, ¿sí? Es un desafío absolutamente relevante, pero abierto, abierto. Y siguiendo un poco con lo que decía el Iván Torres, claro, esta disolución de la política, bueno, bueno, soy sociólogo, entonces sé que no puede no existir la política, pero el punto, el punto es que, ¿qué política? ¿Sí? Construir una política desde esta problematización ética. Entonces no es asumir una política como algo establecido dentro del cual tendremos que apelar, ¿cierto? Para poder incluirnos, votar o qué sé yo, sino que esa política va a seguir existiendo, está institucionalizada, está ahí. Y puede que el ejercicio no sea transformar esa política, sino que es construir una política eh, desde una práctica de otra forma de relación con nosotros mismos y con los otros. Entonces, esa interpelación al otro, yo creo que está incluida. Tendría que revisarlo más la literatura, otros pueden ser más conocedores de aquello, pero yo creo que en el cuidado de sí está incluida la posibilidad de pensar la relación con el otro. ¿Sí? Entonces yo cuando leo la figura del cuidado de sí, como lo plantea Foucault, no es que esté asumiendo el yo versus el otro, o soy el mí mismo a diferencia del otro. No, 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 no. Es precisamente, ¿cierto?, que estos regímenes de verdad, ¿sí?, que nos han constituido como, hola Artur, em, como cierto sujeto social, jurídico, político, moral, ¿cierto? Nos han establecido también las formas de relacionarnos con el otro. Entonces, es repensar la relación con el otro, ¿sí?, desde este cuidado de sí. ¿Sí? No sé si eso da para una doble contingencia en sociología, eso es otra materia, pero sí podría ser eh, pensable, podría ser, digamos, sujeto a definición de ciertas prácticas. Y a mí el tema comunitario, contarle como de mi propia experiencia, siempre estaba como muy cercanos. Traté en sociología de tratar de darle vuelta al tema. Esa dimensión comunitaria de solidaridad, de vinculación con el otro, eh, yo creo que hay un potencial muy riquísimo, pero siempre y cuando esté problematizado desde la, la crítica, ¿cierto? Es decir, dar cuenta de las condiciones que estarían haciendo posible o no estas formas, ¿cierto?, estas formas de vinculación local, solidaria, ¿sí? Entonces no le creo a la BIM, me da lo mismo la BIM, ¿se fijáis? Me da lo mismo, digamos, lo que los políticos vayan a decir en torno a la comunidad, porque ¿qué va a decir la BIM de la comunidad si él está acostumbrado a ser alcalde? Entonces, ¿qué es la comunidad para el alcalde? El entorno del municipio. Entonces, es un espacio, digamos, territorial y culturalmente gestionable. Entonces, da lo mismo. Yo creo que lo que nos pone, digamos, eh, como en alerta es esta problematización crítica, ¿sí?, en torno a las trampas del cuidado que están operando en el lógica de gobierno, ¿sí?, en la gubernamentalidad. Y pensar, ¿sí?, eh, pensar en esa clave ya nos acerca a a otras posibilidades de nosotros mismos, como podríamos pensarlo de acuerdo a lo que decía brillantemente tuya. Tengo la impresión de que el estatuto del cuidado de sí es bastante ambiguo y es un punto de relevo dentro de las indagaciones arqueológicas que Foucault está desarrollando en los 80. Al menos yo quisiera mirarlo así en primera instancia. En segundo lugar, es ambiguo porque creo que la pregunta que tendríamos que hacernos es cuál es el estatuto o la naturaleza del sí, cuando hablamos del cuidado de sí. Entonces, creo que eso podría abrir algo interesante en términos de una problematización
que nos permitiera salir justamente de ese sujeto epistemológico, del sujeto de la conciencia, o el sujeto moderno como individuo, cuando hablamos del cuidado de sí. Un poco también tomando lo que planteaba la Claudia, que a mí ciertamente también me resulta muy problemático esto de las éticas del cuidado, porque creo que están de alguna manera suponiendo a ese sujeto, ¿no? Que la pregunta por el sí podría hacernos también, la podría volver completamente problemática. Entonces, solamente un comentario, más que una pregunta, Harold, en relación a ese punto. Yo creo que Sí, es necesario situar esa pregunta, en definitiva, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza o el estatuto del sí cuando hablamos del cuidado de sí? Solo eso. sí, yo Oye. cuando leo el cuidado de sí, para responder al tiro, si no después se me va la onda, veo precisamente que el cuidado de sí problematiza ese sí. Es parte de la dinámica del cuidado de sí, problematizar ese sí. Y como es situado, como es de acuerdo al presente que se va a estar ahí, de acuerdo a la experiencia, ¿sí? Presente, bueno, ese sí puede ser muy variado. ¿Sí? Puede ser el sí en el cual estamos, por ejemplo, teniendo que remitirnos a nuestra vida, punto de vista de estar enfermo o sano o en riesgo de contagiarse, ¿sí? Entonces, yo creo que el sí del cuidado de sí no está planteado, así lo entiendo yo, como como un punto, una materialidad definida. Yo creo que esa apertura en ese sentido, es posibilidad de encarnarse en una práctica, ¿sí? Que toma este relevo, siguiendo como tú decís. Entonces, la posibilidad de la parresía está en ese mismo ejercicio desde el cuidado de sí. ¿Te fijáis? Porque ese sí es producto de la verdad en la cual hemos estado situados. Entonces, ¿cuál es la manera de la relación que yo voy a tener con esa verdad? Esa relación crítica que voy a tener con la verdad para que ese sí, que puede ser identidad, puede ser lo que sea desujetado. Y ahí puedo citar el lenguaje más de Butler, no sé. Pero el sí es la desujeción. Y la práctica de esa desujeción sería ese cuidado. Bueno, una interpretación que estoy planteando yo en todo caso. ¿Sí? Por lo tanto, yo no sé, siguiendo así como en clave de Heidegger, no sé cuál es la diferencia entre lo propio y lo impropio de manera establecida, ¿sí? De la existencia. ¿Sí? Pero si la existencia es capaz de reconocer de que está en un escenario de impropiedad, puede que ese mismo reconocimiento implique tratar de hacer una diferencia, tratar de ver el lado de afuera de aquello. ¿Sí? Y a través de cierta Harold, práctica, sí, sí. sí, no sé, dale. Es que a propósito de Heidegger, por ejemplo, a mí me Sí. gusta mucho la lectura que de él hace, sobre todo a fines de los 70 y principios de los 80, Philippe Lacoue-Labarre con Jacques Nancy, porque de Ya. alguna manera quieren justamente afirmar que lo propio, ¿no? de la existencia es el con, es la relación. ¿No? Entonces, yo creo que ahí hay una seña súper clara, al menos a mí me resulta así, quiero reconocer aquí una clave de lectura importante, Sí. para esta pregunta que planteo acerca del sí, ¿no? De la naturaleza, comillas, o el estatuto del sí. Porque justamente si pensamos en lo propio de la existencia, en ese lenguaje, ¿no? Dentro de esa gramática más bien, aparece el problema de la relación, aparece el problema del otro. De manera tal que no sería posible desde allí afirmar, ¿no? A priori, al individuo o al yo, o al sujeto de la conciencia, o al sujeto Claro. Epistemológico, como se lo quiera denominar en sus distintos Sí. estratos, Sí. aquí el sí al cual remitiría una cierta práctica de la libertad. ¿Te das cuenta? No puedo figurarme desde esas claves de lectura una práctica de la libertad que afirma un individuo finalmente, ¿no? O meramente, sí. o solamente a un Estoy de individuo. acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, sí, totalmente. Yo quería Yo no comentar lo veo como ahí afirmativo de la conciencia ni nada. O sea, ¿sí? que, claro, ahí hay una serie de distinciones porque, por ejemplo, yo veo en el autocuidado, o sea, la idea de autos,
ya, pero Sí, que po. también está, o sea, que evidentemente vuelto, es como la antifenomenología, así como totalmente vuelto para sí mismo, ¿ya? Pero también la idea misma de yo, ya que me parece que a propósito también estaba pensando lo mismo, o sea, que Foucault habla de sí, no habla de yo, ¿ya? Entonces, y eso es muy potente, porque en el fondo es también pensar en toda esta tradición del yo, ¿ya? De William James para adelante, ¿no es cierto? ¿Ya? Finalmente el yo como pura relación especular con el otro nomás, ¿no es cierto? Esta relación imaginaria, ya que en el fondo no hay un reconocimiento del otro en tanto otro, sino más bien es la relación con un otro, pero que me confirma tanto yo nomás. Por eso esa relación de espejo, finalmente, que no crea en el fondo nada nuevo tampoco. Entonces, un poco de qué interesante, claro, que efectivamente es una crítica también al yo, también como instancia, que es de la cual se sirve finalmente la gestión neoliberal, porque me parece que es por ahí donde el neoliberalismo, la Sí, gestión, sí, empieza a funcionar en este marco narcisista, sí. ya de autorreproducción, ya de auto de todo, ya, y en donde el otro simplemente me es un medio para alcanzar mis fines, ya que sería la Sí. lógica también, creo yo, del empresario en sí mismo y toda esta lógica de la eficiencia, que nos ponen a todos como en esta relación con el otro, una relación sumamente de interés, ya, y esto en el fondo de utilitaria, una relación utilitaria con el otro. Y ahí yo creo que es interesante porque efectivamente el sí quizás está más cercano a la noción de sujeto y, como dices tú, al proceso de desujetación, como ella Barter. O sea que en todo proceso de construcción del sujeto, en la misma, hay una desujeción. Ya no este sujeto definitivo, sino justamente porque es performativo. Entonces está ahí constantemente, no sé, están dando. Entonces me parece interesante ahí hacer... ahora Sí. estaba pensando también al propósito de la apertura del 8, estaba más como en la cosa más fenomenológica. Estoy leyendo un libro ahora de Sara Ahmed, ya sobre fenomenología queer. Y justamente toma la teoría queer y hace un análisis de Husserl, a partir de la teoría queer. Así una cosa muy loca, muy entretenida. Pero justamente hay una cuestión bien que tiene que ver quizás con, claro, con esto, que el cuidado del otro, que quizás, no sé si está bien decirlo, pero puesto más desde la posición femenina también, quizás de las tareas domésticas, de tener que cuidar a los hijos, a los otros, etc. Ella habla, claro, cómo esta idea de la conciencia dirigida a su objeto, ya una conciencia que se abre, ya afuera, y hace todo un análisis bien interesante del objeto cuando Husserl habla de la mesa del filósofo, cuando él se enfrenta a la mesa. ¿Ya? Se le aparece la mesa en la cual él escribe, y la pregunta de Sara Ahmed es, bueno, ¿quién le limpia la limpia? mesa? ¿Quién cuida la mesa del filósofo? Entonces, es Eso no se le interesante, aparece, eso no se le claro, aparece a Husserl. claro, ¿quién le saca el brillo a la mesa para que el filósofo pueda? ¿Ya? Está interesante la mirada que le da, porque efectivamente ella dice, o sea, hay objetos y objetos. ¿Ya? El filósofo tiene que ver con esa mesa que otro se le limpia. Pero, ¿qué otros objetos pueden circular? Por ahí termina en la cocina, ya como las mujeres filosofan con las ollas, y no sé si en esa mesa pulcra que otra mujer la viene a limpiar. Entonces, está interesante ahí la mirada, quizás. Sí, Un porque poco es larga. otra pregunta en torno a otras condiciones de posibilidad, digamos, está como en otra, digamos, lectura crítica. Y tal vez, como conectando un poco con la inquietud del Iván, que me parece súper pertinente también, y tengo que meterme a ese tema, que en esa desujeción está el conpo, o sea, hasta dónde es posible desujetarme sin la relación con un con, digamos, con un otro, ¿cierto? Sin reconocer, sin construir las condiciones para que ese proceso se dé en términos relacionales, digamos. ¿Sí? Sí. Sí, Carol, Oye, Claudia. ah, Sí, No, y relacionalismo no. radical, hablan los colegas mexicanos. ya, mira, sí, Ya, oye, viene Tuyán y después Andrés. dale. vale.
Ya, lo mío no es una pregunta, un comentario, sí, porque en esta relación como que aparece un poco de esta distinción que se ha hecho un poco del sí mismo, que en el fondo es como una relación que no tiene como un elemento basal que viene a ser como el individuo moderno posterior, ¿no? Ya, pero que donde también aparece igual el otro, pero y ahí el rollo de la alteridad es súper como variable, porque hay una cuestión que también apareció en lo que ponía Harold, que es que esa relación con una alteridad, esa alteridad también puede ser normativa, y que es una cuestión es como medirse en frente o reconocerse en función de una serie de exigencias que pueden estar explicitadas, más o menos como ordenadas, pero que son normativas, el rendimiento, lo que tengo que hacer. Y ahora en Estados Unidos han aparecido una serie de memes que hablan como de Karen o Chad, que es como un sujeto entitled, que no sabría muy bien cómo traducirlo, pero que es un empoderamiento, pero en mala. O sea, se Ya. trata como de este sujeto que, no sé, que le sale algo, no le gusta una comida y pide hablar con el gerente, que ahora está muy a la base por lo de George Floyd, porque en el fondo fue una llamada de una persona que sospecha que en el fondo se reconoce en un plano normativo, pero a partir del cual genera una suerte de fascismo cotidiano. O sea, esta es la vieja que llama a los pacos, que no le gusta cómo te vistes, Entonces, también hay un juego con lo normativo en el que yo me reconozco que una alteridad, pero a partir de la cual yo transformo mi relación con los demás de modo como vigilante, o sea, de modo como un poco incluso Sí, como funador. Entonces, sí, ahí total. hay una cuestión que pensar en relación a la norma también, porque lo hemos visto ahora en la pandemia, o sea, de a poco se han ido generando como cuestiones que eran del ámbito como de lo privado, pero que ahora nos permiten, nos autorizan a tener gestos sumamente, no solo críticos, y a veces enjuiciadores respecto a la conducta de los demás. O sea, ahí hay una cuestión en la que hay que, yo creo, como tener ciertos como atenciones, balance respecto a cómo nos afirmamos de lo normativo. O sea, yo tengo, no sé, yo no estoy en Santiago ahora, pero en el departamento en el que vivo han aparecido una serie de normativas internas, y yo creo que son hasta ilegales, o sea, que en el fondo superan un parte del marco normativo como Mm, oficial en mm, función del autocuidado. O sea, la sí. gente no puede recibir visitas o de cuestiones de ese tipo, y en los que la gente se separa, se reconoce. O sea, ahí hay una cuestión que también yo creo que merece como atención. Eso. Sí, puedo comentar lo que dice el Tuyan. Es que en esa clave también yo trato, digamos, de pensar el tema del cuidado de sí como una problematización del sí mismo que se constituye, y por supuesto también desde ahí la relación con el otro. ¿Fijáis? Entonces, en la norma también está la posibilidad de cómo me relaciono conmigo mismo y también con el otro. ¿Se fijan? Entonces, la problematización de sí mismo también es una problematización de las relaciones, de las formas. Por eso que ahora quieren que nos relacionemos de determinada manera, pues, bueno. Pero lo que pasa es que, bueno, cuestionamos cómo nos estamos relacionando con el otro, pero ahora preguntémonos cómo en esa relación también está un sí mismo. ¿Cachai? Entonces creo que la tradición del cuidado de sí, no sé, o por lo menos como yo la interpreto hasta este punto, digamos, de mi lectura, tiene eso como también bien abismal, si quieres verlo así, bien caótico, bien, no está fijo. ¿Por qué? Porque lo que esté fijo es porque de alguna manera ya está regulado, gestionado, entonces es posibilidad que hay que traducirlo en una práctica, y eso es político. Y lo del Dasten, que no lo se me había ido. Sí, de más, o sea, este tema de que ponerle delimitación territorial, ¿cierto?, a la gestión del cuidado, ¿cachai? Entonces, dentro del gobierno del cuidado, algunos que se van a cuidar más, se van a cuidar menos, hay sectores que están más cuidados, menos cuidados, ¿cachai?
Entonces, ¿cómo esa diferenciación, por ejemplo, podría ser que aquellos que te quedan fuera, puta, deseen más estar cuidados, pues, weón? ¿Cachai? Entonces, mientras más separáis, más generáis la demanda de que te cuiden. Y en esa demanda que te cuiden, te olvidaste de ti mismo y te olvidaste del otro y te fuiste a la chucha. ¿Te fijas? Entonces, un trabajo muy fino, weón, muy fino. Sí. Foucault, no por nada, cuando pues, se mete a toda la investigación en torno al liberalismo, neoliberalismo, se da cuenta de, esta interpretación obviamente, de la potencia ética que tiene el empresario en sí mismo, weón. Entonces, cómo podemos abrir algo para problematizar esta weá? ¿Fijáis? Bueno, habrá que ir a leer esas otras tradiciones, ¿cierto? Estos puntos intermedios, como decía el Iván también, ¿cierto? Para ir construyendo otra manera, otra forma, otra posibilidad ética de ser. ¿Cachai? No sé. Sí, ¿Andrés? Harold, sí, en ese mismo sentido, como que tal vez rescatar, ¿no? Más profundamente, más importantemente, el carácter no dicotómico del pensamiento Foucaultiano, lo diría casi desde los primeros escritos, ¿no? Sí, po. Claro, y ahí efectivamente, por ejemplo, si para él el poder tiene un carácter relacional, inscrito en las prácticas, el Ujú. cuidado también, ¿no? Sí, Siempre po. uno podría decir, como parafraseándolo, de carácter relacional. Lo que pasa es que dicho en abstracto y pensando solamente en el significado filosófico de la cuestión del sí, efectivamente cuesta pensar la materialidad de esa relación, Ujú, ujú. ¿cachai? Sí. Y entonces, justamente, claro, ahí en el contexto de la investigación, la lupa, ¿no? La mirada investigativa debiese como poder ir derechamente hacia esas prácticas relacionales, porque efectivamente, como dice el Iván, el sí no es el yo, ¿no? Pero también Claro. es verdad, y por eso digo como escapar, digamos, a la dicotomía, también Ujú. es verdad que no necesariamente centrándose en lo otro uno va a adentrarse necesariamente en una ética de la libertad. Lo otro, como dice la Claudia, también Exacto. puede Sí, prestarse a las sí, dinámicas, digamos, del poder absolutamente, po. de la dominación. Sí, po. Es como la vieja discusión que tenía la psicología individual con respecto a la psicología social, ¿no? Hay que escapar de la psicología individual porque está más bien del lado del Claro, mercado e claro. irse a una psicología social que, como lo decía Nicolás Rose también, se funcó, digamos, muy Mm. rápidamente con los procesos de Ujú. control al interior de las dinámicas del trabajo. Sí. O sea, no es que nos vayamos, digamos, más a lo social o a la... sin perjuicio, digamos, de que pareciera ser que esta ontología de la que habla el Iván es muy importante, ¿no? Asumir de entrada que uno siempre está expuesto al otro. Pero con respecto al otro, entonces tenéis que bancártela, po, weón, ¿no? Ahí tenéis que vértela en el sentido de cómo hacía algo, un poco como para resistir, digamos, estas lógicas de poder o de dominación más que de poder. Y aquí, solo para terminar, en ese sentido, Harold, tal vez no es el problema de la relación al otro en abstracto, o de la alteridad en abstracto, o de la diferencia que siempre está presente, ¿no? Sino más bien la relación y la gestión que nosotros podemos hacer con respecto a la desigualdad, que no es lo mismo. El problema no es tanto que estemos expuestos a una diferencia, a una alteridad o a lo otro, sino que en esa alteridad, en esa diferencia, nos cruza una cuestión que tiene que ver con la desigualdad. No estamos en las mismas condiciones para cuidarnos y cuidar a los demás. Y ese es un problema menos filosófico que político. ¿Me explico? Sí, no, totalmente. Entonces, claro, ahí Sí. tratar, digamos, como ahora a propósito de la conversa que estamos, tratar como de pensar también las condiciones materiales de existencia para el Ujú, cuidado, ¿no? ujú, ujú. Para cuidarnos, pero en la medida en que estamos, digamos, todos puestos, sujetos, posicionados en condiciones de desigualdad que hacen que el cuidado sea de una manera para algunos o para algunas y de otros totalmente distinta, Claro. O como la sea, cuestión de la desigualdad. sí, po. Sí, pues es que en tu reflexión está presente la lógica del cuidado de sí, te fijas, y al problematizar esas condiciones de materialidad también, ¿cachai? Que Mm. están disponibles para que uno, donde pueda aparecer esta categoría
de análisis empírico, lo que tú estás planteando, como de desigualdad, ¿cachai? Y que, por supuesto, pues tiene toda una dimensión política. Entonces ya ahí me miro, entonces, ¿cómo estamos relacionándonos en este escenario de desigualdad? O cómo yo me enfrento o me relaciono conmigo mismo, digamos, en relación a los demás, en esto de la desigualdad, ¿cachai? Pero ya tiene que aparecer como una verdad, pues, weón. Porque si no aparece como una posibilidad de materializar el mundo, no existe, ¿cachai? Claro. Iván, ¿está pidiendo la palabra? Pincheira. Bien, sí, bien brevemente. Sí, como yo la traducción que hago de lo que ya nos expuso Harold y también de lo que se abrió la discusión en base a su trabajo, ¿no? Y yo creo que ahí es como el tema, no sé, como una, quizá una cuestión corporativa, pero así hemos sido interpelados, ¿no? Cuando se dice respecto a los marcos teóricos, ¿qué proporciones que han aportado? Bueno, nosotros no hemos, desde un marco teórico que se nuclea en torno a una órbita de trabajo de autores, y fundamentalmente en función de Foucault y Deleuze, una órbita más amplia de autores también, que no solamente tiene que ver con Foucault, sino que qué proporcionamos nosotros al debate de lo que nos acontece, ¿no? Y en el marco de la pandemia que nos obligó y nos convoca también aquí a hacer este esfuerzo y estar reunirnos, coordinarnos y con todas las dificultades que eso implica, ¿no? Para esta constitución de sujetos y de sí mismos que todo lo que se ha dicho acá, ¿no? Que todo lo que se ha dicho acá, eso es el punto que quiero decir, todo lo que se ha dicho acá aclara algunas cuestiones respecto a la pertinencia de estos marcos teóricos, ¿no? Y en ese sentido yo simplemente una traducción que quisiera hacer, es decir, aquí lo que se trata del gobierno del sí mismo, el tema del autocuidado, que es central respecto a la tecnología de gobierno implementada para el gobierno de la pandemia, ¿no? La figura, la etiqueta, el enunciado, autocuidado, pero que viene de antes, pero que aquí también se materializa con su propia especificidad. Es un objeto ahí en disputa. Entonces, eso, como si uno hiciera una traducción para dialogar con un público más amplio y decir, mira, aquí lo que estamos diciendo, la discusión provocada por Harold, lo que está diciendo que, ojo, cuando habla maña, dicen, cuando habla todo, ¿qué es eso? No es neutral. No, eso es lo que se ha discutido acá, esa es la traducción que yo quisiera hacer, porque se está acá indicando que la noción de autocuidado hace parte de una ontología general de gobierno, que no es neutral y que estamos sometidos y en particular lo que es todo lo que se dice acá, ¿no? Los neoliberales, pero también hay que ver sus especificidades, ¿no? Y ahí, bueno, era como eso por una parte, y de ahí además la pertinencia respecto a que nos deriva a otras preguntas de carácter más del sujeto, del ser, de esta ontología, de cómo constituirnos como individuos, el self, ¿no? Como esa idea del yo, po. Imagínate, ¿cómo va a ser, no nos va a hacer bien como sociedad que la idea del individuo es sujeta a reglas, sujeta a normas, sujeta a tecnologías, sujeta a ideología, a enunciados, y eso nomás es como las traducciones, pues ahí yo la dejo ahí, explorar en dos matrices. Primero, cómo se ha constituido la idea de yo, seguir explorando. Creo que puede aportar cómo se ha construido, con la resistencia que se han generado en torno al gobierno del yo, del autocuidado, del yo, a propósito del autocuidado, y en la lógica de la problematización genealógica de Foucault, ¿no? Cómo ha sido ir a la historia, ir al pasado, no para ubicar sujetos, fechas, no, nada de ello, para ubicar problemas, el problema de la pandemia. ¿Cómo fue? ¿Cómo eso de la genealogía? ¿No? Esa es la idea, ir atrás para ver cómo el problema de la pandemia está todo hoy día, para entender el presente cómo fue. No, y ahí está la idea, también me parece que, por ejemplo, en Deleuze, Simondon, ¿no? En la versión de Pablo Manolo Rodríguez, esta idea de lo individual. O sea, individuos, somos individuos atravesados, que queramos no, somos una cifra ahí totalmente sometida a cuestiones que se nos escapan, ¿no? Somos un dato en este momento aquí. Lamento comentarles, colegas, que sus nombres, sus cifras están siendo transados en este momento. Ojalá que, no sé, sí, pues en este momento. Espacios, ¿no? Mis deudas en el comercio, está ahí, en este momento está pasando, ¿no? Y se nos escapa, y entonces asumir una condición para afirmar esa idea de que
el sujeto se construye en prácticas con un otro, con esta idea tan bonita que se han planteado acá. En eso también, pues además que huevadas que se nos escapan, cantos somos individuos. Vale. Vale. Oye, gracias Iván. ¿Tuyan se cayó? Salió de esta realidad y no puede entrar. Entonces, pero yo no tengo el poder en este momento, entonces le pido a Mario que vea. Y estoy viendo que tenemos invitada, me parece que es Flavia, ¿o no? No sé, es que está el nombre raro. La senda anda por ahí. Ah. Me dan un minuto, voy a ir a... Sí, buenos días. Estoy feliz Hola, de Senda. escuchar. Hola. Es que vi el mail recién y estoy en un sitio con muy mala conexión. Así que entré y estoy disfrutando de las preguntas, porque además todo el debate alrededor del cuidado me interesa un montón. Pero bueno, me perdí la exposición. El viernes que viene me engancho, seguro. Un gusto. Sí. Un abrazo, amigos. Un abrazo. Gracias. Oye, estaba pensando, no sé si alguien más va a comentar. El Dustin. Clarita, disculpa. Chicos, son las 1:05. ¿Me dan un minuto? ¿Me dan un Sí, minuto yo que voy a estoy venir? al límite. Yo vengo al Sí. tiro. No, Ya, yo no puedo. ¿Dejar No lo puedo esperar meter. al Harold o no es necesario? No es necesario, ¿Dustin? porque Ya, o sea, vale. sí es necesario, obvio, pero Sí. haremos como para lo que plantea Iván igual es interesante porque al final de distinta óptica igual estamos como reconstruyendo la idea de gubernamentalidad de nuevo, o sea, como de régimen de gobierno. Y claro que como que todos estos fragmentos que vamos encontrando de cierta manera nos van interpelando como a construir también una idea como más, o sea, una idea aterrizada, digamos, empírica sobre cómo este régimen también se está ejerciendo, cómo el poder se está ejerciendo. Y yo, o sea, lo único que quería aportar es que también de cierta manera hay una heteronomía, no sé, de los cuidados, por llamarlo de alguna manera, en estas ideas y construcciones de sí, que de repente igual se pierde la noción al estar como uno habituado como a un cierto margen también, que es el acercamiento de realidad que te pone este régimen de gobierno. Entonces, no sé, pues tenéis, o sea, como para ser bien práctico, como, no sé, pues tienes un gobierno como Tirúa, o un gobierno local, Claro. ¿cachai? O tienes un gobierno como Puerto Saavedra, Como Carahue, ¿cachai? weón. Que es una, ¿cachai? Sismo pentecostal. Claro, ¿cachai? Y tenéis dinámicas, tenéis de gobiernos locales que utilizan otras tecnologías de cuidado, incluso la religión, como lo vimos anteriormente también en las conversaciones, que apareció un poco el tema evangélico, y, o sea, y en estas tecnologías, digamos, yo me meto como en el tema del trabajo, y por eso que hablo como de estas tecnologías del yo, o sea, la religión es un elemento súper potente, o sea, como súper potente, aunque uno quiera como verlo de una manera secular, todo, no sé, pero es brutal, por ejemplo, la expansión en temas rurales, o sea, como tiene un ejercicio todavía, entonces, como no digo para concentrarse en ese caso empírico, me dicen, o sea, es solo como para dar cuenta de que hay una multiplicidad de cómo este régimen al final se reproduce y se expande y se ejerce, pues. Entonces, solo quería aportar con eso. Gracias. Sí, no totalmente. O sea, aquí hay una arista que no metí porque obviamente es un mero textito así muy inicial, pero el tema de la pastoralidad, o sea, las prácticas pastorales del cuidado. O sea, ya en sí mismo, digamos, está totalmente articulado, organizado, y sabemos que en la práctica pastoral está precisamente una relación del sujeto y la verdad. Entonces, hay ahí una dimensión relacional, ¿cierto?, de poder, verdad, sujeto, que hay que explorar en este escenario. Y mírate Totalmente de como acuerdo. la performance de Mañalich, cuando el loco Sí, po. camina como así como un púlpito y un acólito, es como Ah, bueno, es totalmente, como, sí, sí.